Bien, regresamos con ustedes en la parte ya de el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida para que se explaye, como siempre, con sus conocimientos, con su medicina popular, con su tema de hoy, Día de la Familia. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público que, como cada lunes, están pendientes de ese tema que vamos a traer, como es en el día de hoy, por ejemplo, que es Día de la Familia. Sin embargo, el tema a tratar será el tema de la hipertensión arterial. Cada 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Es importante señalar que la hipertensión arterial corresponde a la primera causa de muerte a nivel mundial, directa o indirectamente. ¿Por qué? De los 17 millones y tantos que fallecieron en el año 2020 por cardiopatía, enfermedad cardiovascular, ¿cuál es la principal causa? La cardiopatía hipertensiva. O sea que es bastante importante nosotros entonces hablar de lo que es la hipertensión arterial. Es una enfermedad de bastante prevalencia a nivel mundial. Aproximadamente 1.280 millones de personas adultas en todo el mundo padecen de hipertensión arterial. Oigan bien, es una población semejante a la de la China o a la de India, completamente, que padezca de hipertensión arterial. Ahora bien, ¿qué ocurre? Prácticamente la mitad de esa población desconoce su condición de hipertenso. O sea, ahí ustedes van a ver el problema, yo siendo hipertenso y que no sepa que soy hipertenso. ¿Dónde más radica el problema? En que de las personas que conocen que son hipertensos, apenas el 46% están llevando un tratamiento y están controlados. ¿Qué implica esto? Que no hay ni 400 millones de personas de las 1.280 millones que padecen de hipertensión arterial que no están controladas. El problema es mayor en los países subdesarrollados, en los países que tienen limitado el acceso a los medicamentos, los países pobres, los países con escaso desarrollo sociocultural. Entonces ahí es más grave el asunto. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que padecen de hipertensión arterial, que son diagnosticados, pues como la hipertensión arterial no da ninguna sintomatología en la mayoría de los casos, esa persona pues muchas veces alegan que no van a usar medicamentos para no hacerse adictos, como si eso creara adicción. O sea, los medicamentos antihipertensivos no crean hábito, no crean adicción. Simplemente, si usted es hipertenso, si usted es diabético, usted tiene que utilizar medicamentos para mantener una presión estable. Si usted es diabético, necesita medicamentos para tener unos niveles de azúcar en sangre estable. O sea que eso no va a conllevar a ninguna adicción. Es importante que todas las personas Bueno, se doctor, hagan... doctor, Sí, pero hay que hacerle sí, ver que esa rutina a las personas es lo que le salva la vida. Que además de que no crea adicción, el que no lleva su medicamento, su disciplina en términos de la medicación, realmente nada más le queda un camino. así es, Licho. Entonces, por eso tenemos unos niveles de presión que desde que uno ya tiene conciencia, sabe que la presión normal es 12,8, 120/80, se abrevia 12,8. ¿Qué ocurre? Que todas las personas que en más de una ocasión tienen presión por encima de 140/90 milímetros de mercurio, ya esa persona es hipertenso. Ahora, claro está que hay formas de cómo tomarle la presión a una persona para no hacer un diagnóstico errado
de que el paciente es hipertenso. Por eso lo primero es que el paciente debe estar en completo reposo. El paciente no debe de haber tomado café, haber fumado por lo menos media hora antes de tomarle la presión. Ya el paciente tiene que estar en confianza con ese médico, dialogando, no desde que el paciente entró al consultorio, tomarle la presión, porque con frecuencia tenemos lo que es el síndrome de la bata blanca, que es la que impresión que este paciente siente en el primer contacto con ese médico. Y eso podría conllevar a que haya un aumento ligero de la presión. Una vez se haya descartado el hecho de que el paciente tenga hipertensión de bata blanca, que por eso hay lo que se llama también el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o el AMPA, que es el automonitoreo, o sea, cuando usted se toma la presión en su casa y usted tiene la presión siempre alta, pues ya usted es hipertenso. Cuando tenemos a un paciente ya diagnosticado como hipertenso, ya, olvídese el hecho, no queda más alternativa y quedan muy buenas alternativas que de utilizar los medicamentos antihipertensivos, que hay diferentes tipos de medicamentos para cada ocasión. Sin embargo, hay medicamentos que la Organización Mundial de la Salud y las diferentes instituciones tienen como medicamentos de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial, que son medicamentos de fácil acceso para la población general. Puede iniciar con un solo medicamento, dependiendo de cuáles son los niveles de tensión arterial que hayan detectado al paciente, o con una combinación de dos medicamentos a mitad de la dosis. Y luego ir aumentando la dosis del medicamento. ¿Para qué? Para de esta manera mantener una tensión arterial por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre si una persona mantiene constantemente niveles de tensión arterial elevada, como frecuentemente nos encontramos en todas las consultas, que la mayoría de los pacientes que le tomamos la presión, aún estando utilizando medicamentos, están descontrolados, pues esos pacientes van a tener problemas de un corazón grande? Yo mandé unas imágenes ahí que sería bueno que la pusieran para que las personas vayan edificándose. Manuel tiene unas imágenes. El paciente puede tener un aneurisma cerebral y ese aneurisma revienta, explota. Y entonces, ay, se murió el paciente de una hemorragia cerebral. Pero la causa de esa hemorragia cerebral fue una presión arterial bastante elevada. Entonces, ¿de qué murió el paciente? De una hipertensión arterial que le conllevó a un ictus o infarto cerebral o aneurisma cerebral, una hemorragia cerebral. Esa es una causa. Otro problema que vamos a tener en ese paciente es que va a tener un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque este corazón que está latiendo, que va forzado, porque está trabajando en contra de una presión que lamentablemente no está hecho para una presión 200/120, ese corazón va a cansarse y va a infartarse. Ahí vemos las arterias coronarias, ahí vemos los glóbulos rojos, las plaquetas. Ese paciente va a tener un infarto agudo al miocardio. Se murió de un infarto. ¿Cuál fue la causa de ese infarto? Una crisis hipertensiva. O que ese paciente, producto de tener esa presión constantemente elevada, este corazón se canse y el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva y lo lleven con un edema agudo de pulmón, que cuando llaman al 911, pues no da tiempo. Entonces, el problema cardiovascular
es la principal causa de muerte. Se van a afectar las arterias coronarias, se van a endurecer las coronarias y ahí va a venir el infarto agudo al miocardio. Vamos a tener diferentes complicaciones crónicas como son una insuficiencia renal crónica. Entonces vamos a decir, el paciente murió de insuficiencia renal crónica. ¿Pero qué lo conllevó a la insuficiencia renal crónica? La hipertensión arterial. De manera que nosotros vamos a tener una serie de complicaciones, de consecuencias secundarias a esa hipertensión arterial. Ahora, ¿dónde radica el problema? En que la mayoría de los pacientes pueden permanecer hipertensos durante 1 año, 5 años, 10 años y todavía el paciente no presentar ninguna manifestación clínica. Entonces ya cuando el paciente acude al médico porque se siente cansado, se siente sofocado, tiene una anemia, entonces ya ese paciente ha tenido otras complicaciones secundarias a la hipertensión arterial, como por ejemplo la semana pasada, hace 2 semanas, me encontré yo con un paciente con 40 años apenas y ya el paciente tiene una insuficiencia renal crónica secundaria a una hipertensión arterial. Cuando yo le pregunto, ¿te habían dicho anteriormente que era hipertenso? Sí, hace 5 años. ¿Y usaste medicamentos? No. ¿Por qué? Porque no me sentía nada. Entonces, aquí está para los médicos. Nosotros debemos de tomarnos ese tiempo y conversar con el paciente y decirle, explicarle sobre las consecuencias, sobre las implicaciones a que conlleva el hecho de que un paciente tenga constantemente la tensión arterial alta. El manejo de la hipertensión arterial no es un manejo exclusivo para el cardiólogo. Cualquier médico, ojo, que conozca las directrices de manejo de hipertensión arterial puede tratarla. Ahora, usted tiene que derivar, lógicamente, a ese paciente a su cardiólogo o a su nefrólogo. Pero de primera intención, cuando usted se encuentra con un paciente con la presión 200/100, usted no tiene que perder tiempo, usted tiene que ponerle tratamiento a ese paciente. Y ojo con los pacientes. Déjame decir algo bastante importante sobre el paciente con hipertensión arterial. Ese paciente que hoy diagnosticamos como hipertenso y que hoy le pusimos un tratamiento, ese paciente necesita una reevaluación alrededor de las 4 semanas después del tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si ese paciente está siendo controlado. Y ese paciente que ya nosotros tenemos bajo control es un paciente que debe de tener un chequeo periódico, es decir, un chequeo cada 3 a 6 meses. Ahora, ¿qué ocurre? Que a los pacientes le ponemos el tratamiento para la presión y ese paciente tarda años comprando la misma receta. Inclusive ustedes ven por eso, porque por ejemplo un seguro médico le puede despachar una receta hasta 3 veces cuando usted lo pone de uso continuo. Es precisamente porque ese paciente va a necesitar una revisión periódica, no es para hacerle la maldad, no es para que vayan al médico, es que ese paciente requiere una reevaluación porque es posible que ese paciente mantenga la tensión arterial ligeramente elevada, esté un poquito controlada, pero no tiene la presión, el objetivo. Entonces el paciente tenemos que seguir agregándole medicamentos antihipertensivos, agregando lo que es cambios del estilo de vida. ¿Por qué? Porque no son solamente los medicamentos antihipertensivos que me van a controlar la tensión arterial. Doctor, tenemos que... Sí. Quiero hacerle una pregunta, porque la prevención es vital, no solo para la hipertensión, la diabetes, todo lo que es la nefrología completa y las enfermedades catastróficas tienen mucho que ver su desarrollo con la poca prevención que ha habido, comenzando con la poca consulta al médico, que es lo que usted está resaltando ahora.
Pero en el caso de la hipertensión, de la diabetes, que son los dos casos más manejables, pero más descuidados por la gente, pero son los más peligrosos, porque afectan todo lo que es ya el organismo. Eso no se puede desarrollar una política, una cultura de que la misma familia pueda ir controlando eso mensual, que pueda evaluarse eso mensual, sin que tenga necesariamente que ir al médico. Porque si la UNAP estuviera funcionando en cada comunidad, la UNAP fuera un ideal centro para detectar eso, para controlar eso. Muy importante tu pregunta, Licho, pero déjame decirte que hay actualmente, si mal no recuerdo, 10.4 de millones de personas en República Dominicana que están afiliados a los diferentes seguros. Oye, ¿de cuánto es nuestra población? Ok, vamos a esperar el censo. Sin embargo, tenemos más de 10 millones de personas que están afiliados a los diferentes seguros. O sea, los que están afiliados pueden acudir a su centro de salud que le corresponde, por lo menos una vez al año, que es lo que se llama el chequeo preventivo, que somos bastante abanderados de eso. Un chequeo preventivo una vez al año, donde usted se va a hacer un screening completo, le van a hacer sus análisis pertinentes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Si todo está bien, usted no tiene que ir, a menos que se le presente alguna eventualidad antes del año. ¿Ok? Ese paciente que no está afiliado a nada, pues puede ir a los centros de salud pública, usted puede ir a una, ¿cómo le llaman? Una botica, una clínica rural, usted puede ir y chequearse la presión, hacerse un chequeo, y yo estoy seguro que ese médico primario, que ese médico pasante, ese médico cual que sea, le va a tomar su presión a usted. Ahora, lo que yo no concibo, Licho, es que usted vaya al médico y ese médico no le tome la presión. Yo le digo a mis pacientes, si usted fue al médico y no le toma la presión, es como si usted no haya ido. Hay que tomarle la presión a todos los pacientes. Todos los médicos tienen que tomarle la presión. El médico que me evalúa a mí y no tiene un estetoscopio enganchado, lamentablemente, aunque sea cirujano, sea lo que sea, tiene que tomarle la presión. Eso es lo ideal. Entonces, ya de ahí, si se le detecta hipertensión, el médico, todos los médicos hicimos primero medicina general, aunque seamos el super especialista. O sea, pero hay pacientes que usted no puede esperar a mandarlo a un especialista, a un internista, a un nefrólogo, a un cardiólogo, que usted tiene que aplicarle los medicamentos. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, el médico tiene que tener conocimiento del manejo inicial de las grandes pandemias, como son de la diabetes, como es la hipertensión arterial. Imagínate tú, 1.300 millones de personas en el mundo padecen de hipertensión arterial. O sea que todo médico debe de tener conocimiento mínimo de manejo de la hipertensión arterial. Usted le pone su medicamento, usted lo deriva. Con respecto a la prevención, Licho, hay factores genéticos bastante importantes, factores ambientales. Por ejemplo, de mi familia, ¿cuántos hermanos somos? 7 hermanos, los 7 ya somos hipertensos, un factor importante genético. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que existe, que tenemos? Que hay medicamentos para la hipertensión. Yo tengo 16 años tomando medicamentos, no me da vergüenza decirlo. O sea, Usted, 16 años y me hacen un ecocardiograma, Licho, cuando me lo he hecho, cuando me toca, y tengo mi corazón completamente tamaño normal. O sea, no hay ningún dato que diga que tengo aumento del tamaño del corazón, no hay ningún dato que haya habido problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque todo el tiempo usted me toma la presión y la tengo 120/80. ¿Por qué? Porque me tomo mi medicamento para la presión al pie de la letra. Si voy a preparar una maleta, lo primero que hago es buscar los medicamentos antihipertensivos y luego continúo preparando el viaje. O sea, primero están los medicamentos. ¿Por qué? Por ejemplo, la expectativa de vida en el siglo XVIII, siglo XIX, por ejemplo, era más corta. ¿De qué morían las personas? Morían más de complicaciones de la presión, de infecciones, etcétera. Pero si nosotros tenemos antibióticos para el manejo de las infecciones, si tenemos insulina y antidiabéticos orales para el manejo de la diabetes,
Si tenemos medicamentos para el manejo de la presión, ¿por qué, yo te pregunto, no utilizarlos? ¿Por qué decir, no, yo solamente lo utilizo cuando me acuerdo? Ese es el error. Entonces, por eso tenemos muchos pacientes que hacen lo que se llama hipertensión de rebote. Se toman el medicamento 5 días, duran 5 días sin usarlo y entonces van a tener una hipertensión de rebote, una presión más alta cuando sueltan el medicamento que como la tenían. Entonces es bastante importante, amigos televidentes, que nosotros nos llevemos de las recomendaciones del facultativo. Y el médico no le va a decir a usted que le indicó una cajita de medicamentos por 30 días o por 3 meses. No, 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 no. Usted ve que cuando yo le indico un medicamento de la presión a un paciente, vamos a una revisión dentro de un mes. Eso no significa que yo te voy a quitar el medicamento, porque se supone que si yo te indiqué el medicamento, la amlodipina, el enalapril, el iversartán, y que tienes la presión ahora 120/80, oh, el doctor me va a quitar el medicamento porque tengo la presión en 120/80. No, yo le digo felicidades, qué bien, tienes tu presión controlada, debes de continuar con este medicamento. Doctor, ¿y por qué tiempo? Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted comiendo? Usted tiene 35 años, desayuno, comida y cena, y por eso no se ha muerto. Asimismo, agréguele a esa desayuno, comida y cena ese medicamento que ahora usted va a utilizar para el manejo de la hipertensión arterial o para el manejo de la diabetes. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, porque si usted hoy tiene 35 años siendo hipertenso y no usa medicamentos, pues posiblemente usted no llegue a los 45 años. O posiblemente usted no va a durar 10 años con vida desde que se le diagnosticó la hipertensión arterial. Entonces, por eso es importantísimo que también nosotros los médicos seamos un poquito más claros con el paciente. A veces hay pacientes que le comentan a otros y a otros médicos que somos un poquito drásticos, pero es que si usted no le explica al paciente la realidad de la situación, quizás el paciente no piensa, no toma en cuenta la gravedad del asunto, la gravedad que es ser hipertenso y no usar medicamentos, la gravedad que implica ser diabético y no usar medicamentos. Yo prefiero que abandonen mi consulta, que me tilden de drástico y que después otro médico le diga, no, mira, el doctor tiene razón, el doctor Polanco tiene razón. Si usted no se toma esos medicamentos, usted va a tener un infarto, va a tener una trombosis cerebral, va a tener una insuficiencia cardíaca, va a tener una insuficiencia renal, va a tener un edema agudo de pulmón. Entonces, es importante que nosotros como médicos seamos lo suficientemente claros y saber que cualquier médico, no importa que sea no estoy denigrando a nadie, un médico general, un médico familiar, un médico internista, un médico, todos tenemos la debida capacitación para el manejo de la hipertensión arterial. Y es que, señores, o sea, si usted se da cuenta, de cada 3 hombres adultos mayores de 30 años, uno es hipertenso. Entonces, como dijimos ahorita, la mitad de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Los que saben que son hipertensos, el 46% no están controlados. Entonces, es una entidad clínica que nos compete a todos. O sea, usted es médico, usted tiene que manejar o saber manejar hipertensión arterial. Si tiene alguna pregunta, Licho. Le corresponde, tengo entendido, siempre tener presente a los estados, las políticas públicas de salud, tiene que priorizar eso, porque lo que usted está diciendo es que el 90% de las personas no conocen que son hipertensos o no han visto nunca el examen de la hipertensión, una parte importante, porque usted dice que solo el 40% de los que saben son los que llevan el tratamiento, pero es quizá el 40% de la población que lleva. Si usted tiene que reducir eso a menos del 20% de la población mundial que quizás sea hipertenso y no lo sabe, en esa parte, la otra parte. Sí, precisamente, Licho y amigos televidentes, por eso es
que se utiliza estos días tan importantes que siempre nosotros traemos a colación, Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Precisamente la Organización Mundial de la Salud quiere hacer un llamado a los gobiernos, a los estados, para ver si se crean verdaderas políticas de salud, políticas de prevención. Por ejemplo, el miércoles 17 de mayo, pasado mañana, deberían de estar haciéndose campañas de toma de tensión arterial en las diferentes plazas de la República Dominicana. Deberían de haber promoción de lo que es la hipertensión arterial en todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para muchas personas van a acordarse de que, oh, pero yo tengo 40 años y todavía nunca he ido al médico a chequearme la presión, como ocurre con muchas personas. Entonces usted debe de empezar, o sea, no esperar que alguna institución lo llame. Usted tiene una clínica cerca, vaya, tómese la presión. Si usted es hipertenso y le indicaron un tratamiento, use ese tratamiento. ¿Por qué? Porque va a tener la protección, posiblemente usted no pierda una vida de forma prematura. La causa número 1 de muerte prematura a nivel mundial es la cardiopatía isquémica y o sea, los problemas cardiovasculares. Y los problemas cardiovasculares, quienes los inician es la hipertensión arterial. O sea que vamos a hacer un llamado a nuestra población dominicana, a la población que nos ve desde más allá de la frontera, para que acudan por lo menos una vez al año a un chequeo de rutina, a chequearse lo que es la tensión arterial. Y se le hicieron el diagnóstico de hipertensión, señores, miren lo feliz que yo vivo. Yo soy hipertenso, señores, y vivo feliz. ¿Por qué? Porque yo antes era migrañoso, muy migrañoso. Después que soy hipertenso, el medicamento que utilizo para la hipertensión arterial es un medicamento que también cura la migraña. Y tengo 16 años que no soy migrañoso. O sea que calcule usted cuántas tabletas, 16 multiplicado por 365 días, miren la cantidad de pastillas de la presión que yo me he tomado y no tengo hábito, ni tolerancia, ni adicción. Simplemente me tomo mis medicamentos todos los días a la hora que me toca, en horas de la mañana. Bueno, doctor, gracias por esta nueva enseñanza que nos ha influido, que nos ha impactado, y siempre que la familia está esperándonos para que le orientemos sobre esta política de atención personal, familiar, que nos ayuda a mejorar la sociedad. Gracias, doctor, por sus cátedras. Bueno, nos veremos el próximo lunes si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta luego. Nos veremos el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco en otro tema de actualidad. Vamos a una pausa, Manuel, y volvemos de inmediato. Bien, regresamos con ustedes en esta ya última parte del programa de hoy. Quiero tomar este tiempo para comentar, resaltar algo que ocurrió ayer. Manuel nos va a poner unas fotos de una carretera, la carretera de Chirino. Chirino es una comunidad de Monteplata. Mire cómo está esa carretera. Esa carretera tenía más de 20 años en condiciones desastrosas como esa. No había forma que ningún gobierno, todos los años hacían 15 y 20 protestas los comunitarios y nadie le hacía caso. Se habituó tanto que la gente no creía que esa gente podía ser diferente. El 11 de mayo, en una travesía del candidato presidencial Luis Abinader, cruzó por esa carretera y dijo, pero esta carretera tiene que ser de las primeras que se hagan en el gobierno que yo vaya a presidir. Y así pasó. El 11 de mayo del 2022, a las 9 de la noche, un horario inusual, bajo un torrencial aguacero, en una visita que hiciera el presidente con su comitiva oficial, con varios ministros, entre ellos el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, fue a Chirino a dar el primer palazo para la construcción de esa carretera. Se inició esa noche y se archivaron como
10 o 12 vehículos, porque era tan catastrófica la carretera que no se podía transitar por ahí. Y era cierto, es ahí se aposenta una pobreza que tenía que llamar la atención de cualquier gobierno sensato, sensible que pudiera ser. Bueno, pues el presidente dio la orden que en un año había que terminar esa carretera. Y qué bueno, el Ministerio de Obras Públicas ayer con el presidente tomó su discurso, resaltó su esfuerzo y la promesa que había hecho y entregó esa carretera de Chirino Monteplata, que es, repito, una de las obras más reclamadas en el país. Una zona sumamente productiva, pero que acusa una pobreza extraordinaria, porque no tenía camino, no tenía por dónde sacar su producción. La gente de ahí tenía que salir a pie. Vamos a poner lo que dijo el presidente, Manuel. Y yo reto, no en 2 años y 9 meses, que algún gobierno diga si había trabajado más en Monteplata en términos viales, que nos diga si había trabajado más. Que lo presente. Esta carretera, que como dijo del INE, es de 13 kilómetros, pero va a tener una importancia muy especial porque en lo que se hacía antes en 40 minutos lo van a poder hacer ahora en 20 minutos. Es decir, ir desde aquí hasta Monteplata. ¿Y por qué eso es importante? Porque en unos meses vamos a abrir en Monteplata, que estamos trabajando, la UAS en Monteplata. Por lo tanto, los jóvenes van a tener aquí, y déle seguimiento, Rafaela, a esto que estoy diciendo, los jóvenes van a tener aquí un minibús, 1 o 2 minibús van a tener transporte para que puedan ir a la UAS. Y no solo a la UAS, sino también al ITLA. Hoy estamos acompañando al presidente a cumplir con una deuda histórica, no contraída por él, sino que como continuador del gobierno le ha dado respuesta y satisfacción, padre, y hacer de Chirino lo que usted decía, que no sea monte y culebra, sino una verdadera ciudad, un verdadero distrito, y ese es nuestro compromiso. Estamos entregando cerca de 13 kilómetros construidos con una inversión que supera los 400 millones de pesos. Estuvo el ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión y el presidente de Lina Ascensión. El canal nos va a regalar un minutito para nosotros terminar con este programa, con este video que evidencia lo que es la carretera y lo que dice la gente de ahí. Manuel, si lo tiene listo, para nosotros sería un maravilloso fin. Ponle audio. Así, porque en realidad esto era algo que se estaba buscando hace mucho tiempo, muchos años, y no se había logrado. Nos vamos a beneficiar también, ¿ves? Polvo de maldad. Y hoyo y agua y pantano y todo. Ahora estamos, ya tú sabes, estamos ready. Vino y prometió la carretera y ya está hecha. La van a extender hasta la Victoria, por ahí. Viene de aquí del 5 y que la van a lograr pegarla ahí a la Samaná, unirla. Pues es un cambio. Bueno, es un cambio del cielo a la tierra. Antes era mucho polvo, mucho lodo, había muchas afecciones gripales. Es una oportunidad para el Distrito Municipal de Chirino y sus autoridades, gracias a la gestión del presidente, que es un hombre que está trabajando por el pueblo y para el pueblo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.